Y gracias. Ahí vamos a presentarlo en familia a Andrés Centurián y señora. Le vamos a preguntar un poquito sobre vida y obra de su vida y de su familia. Como quien dice alguno, vamos a chusmear un poquito cómo está conformada la familia. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Guillermo, un gustazo grande compartir con ustedes. Bien. Ahí venís de la provincia, de la ciudad de Córdoba, capital. Sí. República de Córdoba, sí, ciudad de Córdoba. Ah, Aquí en la... ya empezamos. Ya te va a dar la mano con Raúl ahí de Córdoba. No, 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 no. Viste, somos medio fanfarrones, dice, así que... Sí, Sí, pero somos de la ciudad... el tema es que los mendocinos también, ¿viste? La República de Mendoza, Sí, dicen. sí, bueno, todos tienen cierto amor propio, ¿no? Por sus pagos, así que es normal, ¿no? Está bien. Contame, Andrés, ¿cómo está compuesta tu familia? ¿A qué te dedicas? Y después seguimos charlando. Bueno, nos congregamos en la iglesia de Rincón, aquí dentro de la ciudad de Córdoba. Mi familia está compuesta por Nati, mi señora, que es muy tímida, así que está haciendo un esfuerzo sobrehumano para estar delante de la compu en este momento. Así que está Nati, que nos casamos hace 10 años, poquito más, 11, 12, bueno, 12 años, en el 2008. Y soy médico, médico de profesión. Papá me dijo, primero te tenés que recibir y después te vas a casar. Y yo me recibí de médico en agosto del 2008 y en septiembre, exactamente 29 días después, me casé obedeciendo bien a las autoridades. Así que, Cumpliste bueno, bien la palabra. bien, bien, bien estrictamente. Y tenemos dos niños, Mile de 7 años y David de 4, que están por ahí correteando en algún lado de la casa. Bien, bien. Contame, ¿tu señora también es profesional? Ella es profesional ama de casa. Ama de casa. Bien. Trabajaba en una clínica después que nacieron los niños. Bueno, tuvimos que poner en la balanza algunas cosas y bueno, por eso renunció y ahora está dedicada full time acá en las tareas domésticas. ¿Cómo estás y cómo estás llevando? Yo estás en una actividad complicada hoy que es la medicina y cómo la estás llevando con la famosa pandemia, el coronavirus. Yo soy médico generalista, médico de familia. Trabajo en uno de los 100 centros de salud que hay en la ciudad de Córdoba, un centro donde hacemos atención primaria de la salud. Bueno, al principio de la pandemia, la verdad que me afligí mucho, ella es testigo, preocupado, ansioso por toda esta situación, pero el Señor nos dio fortaleza. A ver, en general, los casos comunes, digamos, de patologías propias del invierno, neumonías, gripes, han bajado, porque el distanciamiento, el uso del barbijo, todo eso ha ayudado. Y caso de coronavirus no he tenido, así que tengo muchas consultas, muchos pacientes preocupados que llaman, que consultan, tengo mucha actividad, pero dentro de todo está todavía tranquilo aquí en Córdoba la situación. Bien. Escúchame, nombraste como que te estabas congregando en calle Rincón. Así es, así Bien, es. a mí una iglesia que me trae muchos recuerdos porque cuando íbamos de vacaciones a Córdoba, Ajá. era donde nos íbamos a las reuniones juntamente con Boulevard Guzmán. Sí, Contame, ¿hace mucho que estás en la iglesia ahí en Rincón? y a Rincón empecé a ir cuando tenía 13 años. Antes nos congregábamos en otra iglesia evangélica armenia, hace muchos años atrás. Así que llevo 23 años en Rincón ya. Ahí conocí a Nati, compartimos el grupo de adolescentes juntos, así que prácticamente toda la vida en Rincón. Bien. Y contame un poquito sobre el ministerio tuyo y de la familia, tu señora, en la iglesia. Bien, creo que apenas nací, papá en la sala de partos nomás, lo primero que me dio no fue un biberón, no fue un sonajero, lo primero que me dio mi padre fue un folleto para que aprendiera a evangelizar y agradezco al Señor por eso, ¿no? Así que me inculcó desde chiquito, desde muy chiquito, el evangelismo y compartimos con él el ministerio, tenemos un grupo de evangelización donde salimos o salíamos cuando la vida era normal, ¿no? Una vez por mes, el año pasado y años anteriores, una vez por mes salimos con el grupo. Y después, el resto de los fines de semana, hacemos nuestra tarea allí en la iglesia. Estamos con Nati trabajando en el grupo de adolescentes.
somos colaboradores junto a un grupo, un equipo también muy, muy lindo de maestros que hay en el grupo, ahí en el grupo de adolescentes. Bien, y ya para ir cerrando este reportaje, investigación, curiosidad, queramos decirte, Andrés, la iglesia de donde te congregás, ¿qué cantidad de miembros son y qué ministerios tiene? Bien, En la tiempos de iglesia, pandemia, perdón. bien, bien. La iglesia es una iglesia, podríamos decir, referente aquí en Córdoba, junto a Boulevard Guzmán, la iglesia de Sarabia, la iglesia de 24, de la Recta Martinoli, son quizás las que más grandes, las más conocidas. La nuestra tiene aproximadamente 150 miembros, y ahora en tiempo de cuarentena, bueno, los grupos siguen funcionando, todo de forma virtual, todavía no estamos haciendo encuentros presenciales, físicos. Bueno, está el grupo de adolescentes, de preadolescentes, grupo de jóvenes que están trabajando, siempre hablando de encuentros virtuales. Y los domingos tenemos el culto también por vía YouTube y vía Facebook, que hacemos la Cena del Señor y después una reunión de ministerio con algunas canciones. Bueno, tratamos de no suspender el ritmo que veníamos trayendo, ¿no?, de la iglesia, aunque cuesta un poco a través de las redes, pero lo mantenemos. ¿Se escucha bien? Ahí vamos. Es un gusto grande estar compartiendo este tiempo con ustedes. Gracias, gracias por darnos el privilegio, la bendición, la oportunidad de estar en familias en este encuentro. Cuando Guillermo me preguntaba el tema para compartir, propuse un tema que es enfrentando o resolviendo los conflictos. Quiero decir que me da pudor, no sé, me siento incapaz de hablar a matrimonios, sobre todo cuando hay matrimonios tan grandes o hermanos más grandes que yo escuchando, porque es una materia que no he aprobado todavía. Cuando uno estudia una carrera y va aprobando materias, quizás cuando aprueba una materia se siente capacitado para enseñar a otros, pero la materia matrimonio yo no la tengo aprobada. Y creo que todos estamos en una carrera donde no sé si hay alguien que se anima a decir yo he aprobado la materia matrimonio. Solamente me animo a hablar porque tengo este libro en las manos y lo que voy a compartir no son conceptos o intento de que no sean conceptos humanos, sino que sean conceptos bíblicos. Así que, hermano, con toda humildad transmito, ¿sí?, pensamientos que quizás ya conocemos, pero nos pueden ayudar en este tema que es enfrentando los conflictos. Pongo aquí la pantalla, espero que se pueda ver bien. En el año 1557, un médico matemático, el doctor Recorder, inventó este símbolo que vos ves allí en la pantalla, que es el símbolo del igual, y él dijo después en un libro por qué lo inventa, y dice, yo elegí este símbolo para hablar de dos números que son iguales, porque en el mundo no hay nada más parecido que dos rectas paralelas. Y es así, ¿no? Dos rectas paralelas del mismo tamaño, la misma orientación, es lo más parecido que hay en el mundo. Ahora, si dos rectas paralelas es lo más parecido que hay, yo pensaba que un hombre y una mujer son lo más distintos que hay, porque el Señor nos ha hecho diferentes, y en esta época donde se habla tanto de la igualdad de género, es importante entender que bíblicamente Dios nos hizo distintos. Y el Señor puso hormonas distintas en el cuerpo de ella y en el cuerpo mío, y el Señor nos puso mentalidad diferente, y venimos de crianzas diferentes, y familias diferentes. Algunos vienen de ciudades o de países distintos, pero hemos enfrentado, entendiendo que el plan de Dios es que estemos juntos, hemos enfrentado este desafío hermoso de poder vivir de a dos, de poder vivir en matrimonio. El que haya esposa, haya el bien, dice la palabra. ¿Sí? No es bueno que el hombre esté solo. Dios ha diseñado esta institución que es el matrimonio. Ahora, esta convivencia de la vida diaria, de la vida práctica, del día a día, hace que al ser tan distintos, muchas veces tengamos que enfrentar crisis y conflictos. No solamente por la relación en sí, sino por situaciones que en la vida todos tenemos que enfrentar. La crisis es algo que indudablemente todos tenemos que atravesar. El éxito de un matrimonio no depende de si enfrenta o no enfrenta crisis, porque la crisis la enfrentamos todos.
el éxito de un matrimonio depende de qué estrategias se utiliza, por supuesto estrategias bíblicas, en medio de la crisis que tengamos que atravesar. Hubo un rey en la Biblia que todos conocemos seguramente, que es el rey Ezequías. Él reinó 700 años antes de Cristo y había hecho un gobierno maravilloso durante 14 años, hasta que tuvo que enfrentar una crisis, un conflicto bélico. Y lo vamos a leer rápidamente aquí en la pantalla. Si querés acompañarme en la Biblia, formato papel, lo podés hacer, si no lees los textos de la pantalla, como tú prefieras. Dice 2 de Crónicas 32:1, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Sennacherib era el rey asirio, como dice el versículo, era un rey que estaba reinando sobre una potencia mundial. Hubieron varias potencias mundiales en la historia, Egipto la primera, Asiria, luego Babilonia, bueno, conocemos de acuerdo a lo que tenemos en la palabra de Dios. Y Asiria era una potencia mundial. Y este rey era macabro. Dice la historia que a veces le sacaba, despellejaba a las víctimas, a los esclavos, a los soldados enemigos, y utilizaba la piel de los soldados enemigos para caminar arriba. Era un rey malo y venía arrasando todas las naciones vecinas hasta que llegó e invadió varias ciudades del el reino del sur y sitió a Jerusalén. Vamos a utilizar un poquito el ejemplo de este rey Ezequías para ver cómo enfrentar una amenaza o cómo enfrentar una crisis. Bueno, no siempre en los matrimonios hay conflictos bélicos, aunque a veces sí, parece que en los matrimonios parecería que hay como una trinchera, ¿no? Y hay alambre de púas y hay maltratos. Espero que no sea la situación de ninguno de nosotros, pero hay matrimonios donde podemos ver que hay enfrentamientos y hostilidad grave, ¿no? Yo recuerdo hace 30 años atrás, estaba en la casa de un amiguito, al frente de mi casa, jugando los videojuegos, al Family, y éramos un grupo del barrio, éramos 3, 4, 5 amiguitos, teníamos 10 años, 8 años, 10 años, y se hizo la tarde, las 7 de la tarde, la mamá nos estaba preparando una leche chocolatada, y de golpe llegó el papá a la casa, el papá de mi amigo del barrio. Y cuando entró ese hombre a su casa, se armó una guerra en la casa. Creo que pocas veces sentí tanta hostilidad en un ambiente. Se insultaban el papá y la mamá de mi amigo, se maltrataban, se tiraban zapatos. Yo pensaba, era chico ahí, pensaba, pobre mi amigo, se tiene que quedar toda la noche y él vive en semejante conflicto, ¿no? Parecía la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y hay familias y hay matrimonios que viven situaciones dramáticas, ¿no? Como esta. Bueno, el rey Ezequías tuvo que enfrentar un conflicto bélico. Vamos a definir un poquito lo que es una crisis, ¿sí? ¿Qué es una crisis? ¿Cómo podemos definirlo técnicamente? Bueno, es una situación grave que pone en peligro el desarrollo de un asunto, que pone en peligro el desarrollo de una nación, como le pasó a Ezequías, o que pone en peligro la situación o el desarrollo de una familia o de un matrimonio. Hablamos de crisis económica, crisis financiera, crisis política, crisis sanitaria, como la que estamos viviendo ahora, etcétera, etcétera. Una crisis es la interrupción de un equilibrio previo. A veces las cosas vienen bien y de pronto pasa algo que interrumpe el equilibrio que teníamos anteriormente. Esto le pasó a Ezequías. Él tuvo, como dijimos, 14 años de un buen reinado hasta que vino una situación, una invasión enemiga que puso en riesgo el equilibrio de su nación. Y en la familia también pasa esto, en los matrimonios también. Hay matrimonios que andan bien hasta que pasa algo. Ya vamos a ver algunos ejemplos. La crisis es un punto crucial o decisivo. Es un momento bisagra en la historia de una nación, de una familia, de un matrimonio. Es un momento bisagra. La crisis te puede debilitar y arruinarte, pero también en ese momento bisagra muchos capitalizan la crisis para salir adelante más fortalecidos. Y esta es la oración que tenemos nosotros, que
que este pensamiento nos ayude, si estamos atravesando alguna crisis, para salir más fortalecidos que cuando iniciamos la crisis. ¿Cuáles son las causas de crisis en un matrimonio? Estadísticamente, ¿por qué una pareja o un matrimonio se rompe? Hago un paréntesis acá. Leía hace unas semanas atrás que en gran parte de los países, en todo el mundo prácticamente, sobre todo en América Latina y en Argentina principalmente, la cuarentena ha aumentado un 30% los pedidos de divorcio. Así que los abogados se están frotando las manos porque tienen más trabajo allí, ¿no? 30% han aumentado los pedidos de divorcio. ¿Por qué? Y porque estamos 24 horas por día, los 7 días de la semana, y a veces hay chisporroteos, hay encontronazos, y esto pone de manifiesto problemas que había en el matrimonio de antes, y la cuarentena o esta situación de pandemia que estamos viviendo, el estrés, lo exacerba, lo agudiza más. ¿Por qué un matrimonio se rompe, una familia se rompe? Bueno, falta de compromiso. 70% de las parejas que se divorcian, que se separan, dicen que la falta de compromiso fue un problema crucial en la historia de esa pareja o de ese matrimonio. Falta de compromiso. Vivimos en una sociedad donde todo es descartable y a veces ante una crisis, ante alguna situación difícil en el matrimonio, en la familia, es como que preferimos hacer borrón y cuenta nueva, y esto lo vemos mucho en el mundo, donde por cualquier pavada se separan y cada uno empieza a vivir su vida por su lado y los niños quedan en el medio, y esto genera grandes conflictos, ¿no? En segundo lugar, discusiones excesivas. 55% de las parejas que se divorcian dicen que discutían mucho. Yo creo que esto es más una consecuencia que una causa, ¿no? O sea, es la punta del iceberg. Cuando hay una pareja o un matrimonio que discute mucho, es porque abajo de eso que se ve hay egoísmo, hay falta de comunicación, hay otros problemas que llevan a las discusiones excesivas. Pero lo mencionamos también como causa de crisis. En tercer lugar, infidelidades. Vos fíjate que nosotros pensamos en divorcio y lo primero que se nos viene a la cabeza es un tercero en discordia. Pero estadísticamente esta es la tercera causa, ¿no? Las infidelidades. 50% de las personas que tiraron una cañeta al aire terminaron perdiendo, rompiendo sus matrimonios. Es trágico, es devastador cómo el enemigo utiliza la sexualidad, que es un diseño y un invento de Dios, y el diablo lo utiliza para destruir familias y matrimonios. Cuarta causa de crisis o conflicto en un matrimonio: divergencia de opiniones. A veces tenemos diferentes opiniones. Es normal, es común que dos personas vean la vida con distinta óptica. Y a veces la divergencia de opiniones se da en cuestiones simples. ¿Qué vamos a comer? ¿A dónde nos vamos de vacaciones? Son cosas relativamente sencillas. Pero hay otras veces donde la divergencia de opiniones se da en cuestiones más graves o más trascendentales. ¿Cómo vamos a administrar el dinero? ¿Cómo vamos a criar a los hijos? Y esto genera verdaderos conflictos o crisis dentro del matrimonio. Déjame decirte algo, hermano, hermana. Cuando un matrimonio tiene su punto de encuentro en Dios, no hay divergencia de opiniones que pueda destruir ese matrimonio. Y lo repito este concepto porque es muy importante. Cuando un matrimonio tiene su punto de encuentro en el Señor, es decir, si para mí Dios es lo primero y para ella Dios es lo primero, y nos encontramos en ese punto donde Dios es el centro y el eje de nuestras vidas, cualquier conflicto o crisis o divergencia de opiniones que enfrentemos se puede resolver. ¿Hay matrimonios cristianos que se separan? Sí, lamentablemente lo vemos. Quizás es porque han dejado de poner a Dios en el lugar, seguramente es porque han dejado de poner a Dios en el lugar donde tiene que estar en cada una de nuestras vidas. Y en quinto lugar menciono allí cambios importantes. Esto también es una causa de crisis. Y acá incluimos un montón de situaciones que pueden generar cambios en una familia. Por ejemplo, la llegada de un hijo, que es una bendición, ¿no? Bienaventurado el que llenare su aljaba de ellos. Es un regalo que el Señor nos da.
pero genera un cambio en los horarios, en la relación, en la intimidad física, genera cambios la llegada de un hijo, cuanto más cuando son muchos, ¿no? Nati tiene 5 hermanos, mi suegro se tomó a pecho el versículo ese de llenar la tierra, fructificad y multiplicad. Bueno, lindo, familia numerosa. Lo cierto es que esto genera a veces conflicto. El síndrome del nido vacío también en el otro extremo. Es como que hay 2 personas o una familia que convivían todos juntos y de pronto los hijos se van yendo de a uno y se va el último de los hijos de la casa y de pronto quedan 2 desconocidos y hay que volver a restablecer la relación. Cambios de empleos, situaciones económicas complicadas como las que estamos viviendo, cambios hormonales, la menopausia en la mujer, la declinación de la función sexual en el varón, cambios en la imagen corporal, etcétera, etcétera. Son todas causas de crisis. Vamos a volver al ejemplo, vamos a retomar el texto que habíamos iniciado allí en 2 de Crónicas 32. Me llama mucho la atención este versículo y quiero que preste atención a este detalle. Mire, dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, y acá remarco esto, subrayo, después de estas cosas y de esta fidelidad, ¿de qué fidelidad está hablando? De la fidelidad de Ezequías. El autor bíblico inspirado está haciendo referencia a los 14 años de buen reinado que tuvo Ezequías. Fíjate, dice, después de estas cosas y de esta fidelidad vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió Judá, acampó contra las ciudades. La pregunta es, ¿por qué el autor bíblico está remarcando esto de la fidelidad de Ezequías? ¿Qué querrá decirnos Dios a través del autor bíblico en este concepto? ¿Por qué marcar la fidelidad de Ezequías? Bueno, yo creo que es claro que lo que Dios está tratando de mostrarnos, hermanos, es que a pesar de que muchas veces hacemos las cosas bien, a pesar de que muchas veces tratamos de poner a Dios en el primer lugar, vamos a tener que enfrentar crisis y conflictos como el que atravesó Ezequías. Mirá, muchos conflictos vienen por desobedecer la palabra de Dios. Cuando vos y yo desobedecemos, nos exponemos a los conflictos y a las crisis. Pero hay otros conflictos en la familia, en el matrimonio, que vienen a pesar de nuestra fidelidad, que vienen cuando estamos en un tiempo de tratar de obedecer a Dios con todo el corazón. Y acá quiero animarte. Quizás me está escuchando algún hermano, algún matrimonio que tiene un conflicto con sus hijos, o que está pasando alguna situación difícil. Hermano, recordá que la crisis también puede venir aún en momentos de fidelidad, donde de corazón queremos hacer las cosas como agradan al Señor. Quiero hablar rápidamente de algunas estrategias para enfrentar los conflictos. Ya hemos definido lo que es un conflicto o una crisis. Ya hemos visto que la crisis y el conflicto nos puede afectar a todos, aunque hayamos hecho bien las cosas, aunque hayamos sido buenos padres, aunque hayamos sido buenos esposos, nos puede afectar porque estamos en este mundo y somos vulnerables a esto. Ya hemos visto cuáles son las causas de los conflictos y quiero terminar dejándote 4 puntos, 4 estrategias que vemos aquí en esta historia de Ezequías. Son cosas simples, sencillas, no vamos a descubrir la pólvora, pero recordar estas 3 o 4 cositas nos pueden ayudar a enfrentar situaciones de crisis que podamos estar viviendo. En primer lugar, fíjate, pongo el texto acá. En primer lugar, vamos al versículo 2 y 3. Dice, viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, déjame hacer un paréntesis acá, me llama la atención esta frase, ¿no? Su intención. Hay un enemigo que es malintencionado. Y cuando leo esta frase y pienso en un enemigo malintencionado, mi mente huele a Juan 10:10, cuando el Señor Jesús dice, el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Hermano, vos y yo tenemos también un enemigo que está apuntando contra nuestros hijos, que es lo que más amamos, y nuestros nietos, si tenés nietos, yo todavía no los tengo. Y hay un enemigo que está apuntando contra nuestro matrimonio. Entonces,
recordemos esto, no perdamos de vista esto, que hay un enemigo malintencionado, pero gracias a Dios que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice, viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib, verso 3, tuvo consejo con sus príncipes, estos eran los líderes políticos, y con sus hombres valientes, estos eran los líderes militares, para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Me encanta este primer punto. Hermano, pidió consejo. Lo primero que hizo Ezequías ante una invasión fue ir a pedir consejo a los líderes del pueblo, a los hombres valientes, a los militares del pueblo. Él era rey, podía hacer alaraca de que había hecho bien las cosas durante 14 años, repito. Podía jactarse, como luego pasó con otro montón de reyes que no pidieron consejos. Pero él, a pesar de haber sido fiel a Dios y de tener espalda, porque estaba bien visto por el pueblo, fue y pidió consejos a los líderes del pueblo. Pedir consejo no es ventilar los trapitos sucios. Mi mamá siempre tiene una frase que dice, los trapitos sucios se lavan en casa. A veces hay matrimonios que están en crisis y andan ventilando sus miserias por todos lados. Yo he visto hasta en el Facebook publicaciones que hacen, y le estoy hablando de matrimonios cristianos, y contando intimidades que no son necesarias. Pedir consejo no es eso, es buscar un consejero fiel que sepa darnos una perspectiva distinta. Hermanos, a veces la crisis nos mete en una circunstancia donde perdemos perspectiva, nos mete en una visión de tubo. Cuando estamos en una crisis es como que no podemos ver más allá de lo que tenemos delante de nuestras narices. Por eso es necesario muchas veces pedir consejo. Ahora, déjame mostrarte 3 cosas necesarias a la hora de pedir consejo. Número 1, humildad. Para ir a pedir consejo necesitamos ser humildes. Y eso es algo que nos cuesta. A los hombres, sobre todo. Y a los evangélicos nos cuesta más. ¿Cómo voy a ir a buscar un consejero matrimonial si yo soy líder de lo que sea? ¿Cómo voy a buscar un consejero si yo predico la palabra, si soy referente en la iglesia? Hermano, acá tenemos a un rey que había hecho bien las cosas, sin embargo no le tembló el pulso cuando vio al ejército enemigo y fue y pidió consejo. Y yo quiero animarte en este momento, si estás atravesando una crisis, un conflicto, a que busques un consejero. En segundo lugar, lo que necesitamos a la hora de pedir consejo es un consejero sabio. Mire, consejeros hay por todos lados. El otro día puse en internet consejos para pareja, en Google, consejos para parejas. Y aparecieron 70 millones de sitios web que daban consejos para pareja. 70 millones de sitios web. Uno decía, por ejemplo, no se casen porque van a estropear la relación. Otro decía, 12 tips para tratar a tu suegra. Después, si quieren, a los hombres, a los esposos se lo paso por privado eso, ¿sí? 12 tips para tratar a la suegra. Seguimos. Hace falta consejeros sabios, porque consejeros hay por todos lados. Pero, como decíamos al principio, como el que inventó el matrimonio es Dios, yo necesito un consejero que me hable con este libro en la mano. Y en las iglesias necesitamos prepararnos matrimonios para poder aconsejar a otros que estén atravesando algún momento de crisis. Y qué bueno que es, si tenés ancianos, líderes, responsables que Dios ha puesto, para que los busques y que pidas un consejo sabio a ellos en los momentos de dificultad. Y lo tercero que necesitamos a la hora de pedir un buen consejo es docilidad, a la hora de aplicarlo. Generalmente un buen consejo va a complicarte los planes o va a complicarte la vida. Cuando alguien te da un consejo que es muy fácil de obedecer, analízalo bien, porque por lo general un buen consejo va en contra de lo que nosotros estamos haciendo. Y por eso necesitamos tener un buen consejero sabio. Entonces, lo primero que vemos acá es que Ezequías, siendo rey, habiendo hecho bien las cosas, fue a pedir consejo a tiempo. Hermano, no esperes que el matrimonio, que la familia se te derrumbe para pedir consejo. Búscalo a tiempo.
Esto también es parte de la enseñanza bíblica, ¿no? De apoyarnos unos a otros, aconsejarnos, confesarnos los errores también unos a otros, como dice Santiago. Lo segundo que vemos en esta historia, mira, verso 5. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Fíjate cómo empieza. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos. Me llama la atención esto. ¿Sabe lo que hizo Ezequías? Restauró lo que estaba descuidado. Fíjate que él había hecho bien las cosas, repito de nuevo, durante 14 años, sin embargo, había muros caídos en Jerusalén. Ustedes saben que las ciudades antiguas estaban rodeadas por un muro. Hoy en las ciudades, en las grandes ciudades, no hay muros, hay avenidas, ¿no? En Buenos Aires está la avenida General Paz, en Rosario la avenida Circunvalación, Córdoba tiene la avenida Circunvalación. Ustedes, bueno, deben tener algún anillo, alguna circunvalación, siempre hay, ¿no? En las grandes ciudades. Pero en la antigüedad había muros. Y estos muros evitaban que los enemigos pudieran entrar a la ciudad. Ahora, es muy curioso, repito, que Ezequías, habiendo sido un buen rey, tenía huecos en el muro. Tenía áreas del muro que estaban descuidadas. De hecho, fíjate que dice que hizo alzar las torres. Las torres eran edificaciones que estaban en el muro, donde se paraba el atalaya y podía ver desde lejos cuando venía la invasión. Hermano, por más que hayamos hecho las cosas bien en nuestra vida matrimonial y hayamos intentado ser fiel a Dios, como vimos anteriormente, siempre hay áreas de nuestra vida que están descuidadas. Siempre hay áreas en el matrimonio que podemos descuidar. Y la crisis es un buen momento, es una oportunidad justa para parar la pelota, para hacer un alto en el camino y determinar si hay áreas que están descuidadas y fortalecerlas. Fíjate que el texto termina diciendo que también hizo muchas espadas y escudos. Es muy interesante que Ezequías terminó la crisis más fuerte de cómo empezó la crisis. O sea, la crisis fue un momento bisagra que lo ayudó a él a fortalecerse y, repito, terminó más íntegro que cuando empezó la crisis. Yo estoy seguro que en todas nuestras familias y matrimonios debemos tener algún área que está descuidada, como los muros de Ezequías, ¿no? Que él hizo muy bien todo, pero siempre hay áreas que se descuidan. Quizás hemos descuidado el romanticismo. ¿Cuánto hace que no le decís te amo a tu esposa? Y quizás vos decís, bueno, yo se lo demuestro, pero hay que verbalizarlo. Mi amor, te amo. Yo también, dice ella, qué lindo. Hay que verbalizarlo, a veces cuesta. Ahí veo a algunos que se están diciendo, te amo, qué lindo. Villa Cariño parece este Zoom, muy, muy lindo. Es necesario, ¿no? A veces descuidamos el romanticismo. A veces descuidamos la comunicación también en el matrimonio. Es como que al principio, cuando estamos recién casados, pasamos muchas horas hablando, pero la rutina nos hace caer en esto de descuidar la comunicación. Hay matrimonios que han descuidado el respeto. Por ahí escucho de matrimonios, nosotros nos decimos de todo, somos muy frontales. Está bárbaro que te diga de todo, pero después cuando dijiste algo de más, algo fuerte, hay que pedir perdón. Y hay matrimonios que ya se han curtido tanto que ni perdón se piden, ¿no? Qué triste. Quizás hay algunos matrimonios que hayan perdido la pasión. No quiero entrar en el tema de sexualidad porque le voy a poner roja a mi señora y no es mi intención. Pero hay que elevar o hay que volver a analizar si hay áreas que están descuidadas en nuestra vida, ¿sí? Rápidamente repasamos. Número 1, pidió consejo. Tan simple como eso. Número 2, hizo muy bien las cosas, sin embargo había áreas descuidadas y fue y las restauró. Vamos al tercer punto y quiero terminar en poquitos minutos más. Planificó estrategias. Hermano, Ezequías era un estratega tremendo, ya vamos a ver lo que hizo. Fíjate estos 3 versículos que voy a poner aquí en la pantalla, qué interesante. Mirá, dice, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes,
para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Saltamos al versículo 30. Mirá, Ezequías cubrió los manantiales de Gijón, la de arriba, es muy interesante esto, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Vos aquí tenés un mapa, que lo podés ver en la pantalla. Por fuera de la ciudad, en Jerusalén, había agua, había, como vimos, la fuente de Gijón, que era un manantial natural de agua, era un estanque natural de agua, que proveía agua para toda la ciudad adentro. Y dentro de la ciudad estaba el estanque de Siloé, que cientos de años después el Señor Jesús hizo un milagro allí. Entonces, ¿qué hacían con el agua? La llevaban de afuera y la acumulaban adentro. Cuando Ezequías vio que el rey Senaquerib estaba por invadir, lo que hizo fue tapar todas las fuentes de agua de afuera. Cubrió con escombros, con ramas, no sé con qué, la verdad, pero cubrió todas las fuentes de agua externa. Pero a la vez construyó un túnel que se llama el túnel de Ezequías. Vos esto lo podés ver en internet, en Google, poné túnel de Ezequías y vas a ver que lo mandó a construir este rey 500 metros por debajo del agua. De la tierra, perdón, 500 metros de túnel, 5 cuadras, conectando el agua que había afuera, metiéndola subterráneamente dentro de la ciudad. Es tremendo lo que hizo. ¿Qué pasó? Vino Senaquerib y sitió Jerusalén. Y cuando llegó Senaquerib no vio agua por ningún lado. Y sitió con una guardia militar 185.000 soldados sitiando Jerusalén. Esto después lo podés ver allí en Primera de Reyes 19. El sitio militar significaba que nadie podía entrar ni salir de una ciudad. Senaquerib dijo: bueno, acá se terminó el agua, así que estos judíos van a empezar a morir en pocos días más. Lo que Senaquerib no sabía es que subterráneamente el agua seguía fluyendo por debajo de la tierra. Mirá qué estratega que era Ezequías. Pasaron los días, pasaron las semanas y nadie se moría, porque abajo de la tierra había agua. Y Senaquerib se rascaba la cabeza y decía: ¿por qué estos judíos siguen todos vivitos y coleando? ¿Cómo puede ser? Lo que él no sabía, que por debajo del muro, y Ezequías había hecho un túnel subterráneo. Era un capo Ezequías, ¿no? Una estratega tremendo. Déjame ponerte esta frase acá que me gustó mucho. Mirá, cuando Dios está de nuestro lado, hay provisión permanente e inexplicables aún en medio de la crisis. Hermano, cuando Dios está de tu lado, cuando tratamos de poner a Dios en el primer lugar, hay un torrente de bendición que sigue fluyendo. Y el enemigo no se explica cómo, pero allí está, un torrente de gozo que está fluyendo, a pesar de las circunstancias difíciles. Y hay un torrente de paz subterránea en nuestros matrimonios y en nuestras familias, aún en medio de la tormenta. Y hay un torrente de amor en nuestros matrimonios, aunque pasan los años, y sigue habiendo amor en una familia que tiene a Dios en el centro. Y a veces pensamos: ¿cómo puede ser que tengan 20, 30, 40 años de casado y se siguen tratando con tanta ternura, con tanto amor? Y bueno, ahí está el río subterráneo de bendición que Dios sigue proveyendo. Déjenme hacer esta alegoría de lo que hizo Ezequías. Ezequías era un estratega tremendo. Y en medio de la crisis, hermanos, necesitamos planificar estrategias. Es triste porque a veces hay matrimonios que están en conflicto y se echan al abandono, se quedan de brazos cruzados y esperan que el tiempo solucione los problemas. En realidad el tiempo lo que va a hacer es seguir enfriando la relación. Planificar estrategias, necesitamos planificar estrategias. Mire, yo aquí puse una lista de cosas muy sencillas, muy simples, ¿no? Comuníquese más y mejor. Esa es una estrategia para la crisis. Discutan sin golpes bajos, sin lastimar. Usted sabe que la palabra discutir bíblicamente tiene dos acepciones. Discutir significa agarrarse de los pelos, pelearse,
Pero también la palabra discutir significa buscar juntos la solución para un problema. Entonces no se agarre de los pelos, pero sí tenemos que buscar juntos ante una crisis una respuesta de parte de Dios. Tercero, puse aquí, lean juntos. Pasen tiempo leyendo. Hoy tenemos un montón de material, hermano, un montón de libros cristianos. Y el hermano que hacía la introducción nos hablaba de los mensajes. Y yo me puedo poner acá a escuchar mensajes de cualquier parte del mundo. Pero hay que invertir tiempo en hacer algo juntos. Con Nati escuchamos a veces a Nancy Demos, no sé si la conocen. Aviva nuestros corazones se llama, ¿no? Por ahí escuchamos. O a Sugel Michelén. O a cualquier orador que tenga una doctrina bíblica sana. Es necesario, hermanos, pasar tiempo, invertir en el matrimonio tiempo, escuchando la palabra de Dios. No tenemos excusa porque los recursos están. Los recursos están, a veces cuando no lo hacemos es por descuidados nomás. Cuarto, puse acá, diviértanse juntos. Jueguen algún juego, hagan algún pasatiempo, algún deporte, crucigrama, no sé, lo que se les ocurra. Vean alguna serie, nosotros ahora vemos alguna serie, tenemos más tiempo quizá en la cuarentena, y está bueno hacer algo juntos, ¿no? Y lo más importante de aquí abajo, ¿no? Oren juntos, esto es fundamental, pasar tiempo en la presencia de Dios. Leí una frase en un libro cristiano hace algunos años que decía algo más o menos así, no me la acuerdo textualmente, pero más o menos decía, es muy difícil maltratar a una persona con la que horas atrás estuviste orando juntos. Es muy difícil, ante un momento de conflicto, maltratar, herir, lastimar a una persona si horas atrás estuvimos de rodillas los dos orando juntos. Entonces, la oración es como un escudo protector para la crisis, para enfrentar los conflictos de una manera sana, ¿no? Ezequías, en primer lugar, pidió consejo. En segundo lugar, ¿cuál era el segundo punto? Ya me olvidé. Uy, qué mal. Estrategia era la tercera. Acá tengo, restauró lo descuidado, ¿sí? Aunque hagamos bien las cosas, siempre va a haber áreas que hemos descuidado. Ezequías tenía buenas estrategias. Y por último, quiero cerrar ya. Fíjate este versículo, qué contundente, ¿no? Mas el rey, 32:20, dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, de hecho vos podés ver la historia de Ezequías después en el libro de Isaías, está hablando del profeta, del que tenemos el libro, ¿no? Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. ¿Por qué oraron? Y por esto, por la invasión, por el conflicto, por la crisis. Buscaron a Dios juntos. Y fíjate el verso 22. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposos por todos lados. Qué buen versículo. No lo puse acá, pero el versículo 21 cuenta, y está también relatado en Segunda de Reyes, cuenta que un ángel de parte de Dios salió al ejército asirio y mató a 185,000 soldados asirios. Y Sennacherib tuvo que escaparse a su ciudad, a Nínive, que era la capital de Asiria, y allí murió. Pero Dios les dio descanso. Me olvidé de poner aquí el último punto. Buscaron a Dios, buscó a Dios. Hermano, y ya cierro con esto, es necesario pedir consejos, buscar consejeros espirituales, es necesario. Es necesario trazar estrategias en medio de la crisis. Es necesario restaurar las áreas descuidadas. Pero a menos que Dios esté en el centro de nuestras vidas, nuestras familias y nuestros matrimonios, todas las demás estrategias se van a desmoronar. Como dice el Salmo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que el punto 4 es el más importante, ¿no? Buscar a Dios, orar a Dios, poner a Dios en el centro de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros matrimonios. Quizás haya acá alguien que me está escuchando y que diga, bueno, yo rezo a Dios, yo oro a Dios. Mira, que vos ores a Dios no es garantía de que Dios esté escuchando esa oración.
hay una oración que es la primera que Dios escucha de nuestros labios, y es cuando pedimos perdón por nuestros pecados. Dice Romanos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. Hay una oración que es la primera que Dios escucha, que es cuando pedimos perdón por nuestros pecados. Y a partir de ahí, sí, Dios ya se compromete a escuchar nuestro clamor y a tratarnos como a hijos y ser nuestros padres. Pero necesitamos sí o sí, indefectiblemente, pasar por la cruz de Cristo. Como yo no conozco el auditorio, invito, si hay alguien que todavía no tiene la seguridad de haber pasado por la cruz, yo te quiero invitar a que hoy puedas pedir perdón por tus pecados, puedas arrepentirte de corazón y puedas empezar una nueva vida tomado de la mano del Señor Jesús. Quizás después de este encuentro puedas desconectarte un poco de la vorágine de tu hogar o de la situación, de la bullicia de la gente, de tu familia. Puedes ir a un lugar tranquilo y decir, Señor Jesús, yo creo que has muerto en la cruz para perdonar mis pecados. Y hoy te recibo en mi corazón. Quiero empezar una nueva vida tomado de tu mano. Y hermanos que ya tenemos a Cristo, empezamos por el punto 4, ¿no? Buscar a Dios, poner a Dios en el centro, como la roca inconmovible. Y a partir de allí ir edificando nuestras estrategias, ¿no? Una buena comunicación, pedir consejos si es necesario, restaurar áreas que están debilitadas o descuidadas en nuestro matrimonio. Quisiera terminar con una oración y después le damos lugar a Guillermo, a los hermanos que tienen que seguir el encuentro. Señor, te damos gracias porque tú tienes en tu palabra consejos prácticos, sencillos, claros para nuestras vidas. Te damos gracias por haber inventado el matrimonio para bendición de nosotros. Y te damos gracias también porque a pesar de que podamos estar atravesando conflictos, crisis, situaciones difíciles, adversidades, podemos encontrar, Señor, en tu palabra el consejo oportuno para nuestras vidas. Ayúdanos a ponerte en el primer lugar siempre, Señor, a buscarte juntos como matrimonio, a buscarte cada día en oración, quizás en un devocional familiar, ponerte en el primer lugar. Señor, también queremos planificar estrategias de comunicación, si estamos atravesando una crisis. Queremos restaurar áreas de nuestro matrimonio que quizás están descuidadas, arruinadas, el respeto, quizás la demostración de afecto. Señor, desperta una nueva pasión por nuestras familias y nuestros matrimonios. Sabemos que hay un enemigo malintencionado que apunta contra nosotros, pero confiamos en ti y descansamos en ti, Señor. Padre, si es necesario buscar consejeros, ayúdanos a buscar en consejeros sabios, Señor, que nos den tu consejo, tu palabra. Señor, te ruego una bendición especial sobre cada matrimonio que está aquí en este encuentro y te doy gracias por los hermanos de esta iglesia que nos han abierto la puerta con Nati para compartir este tiempo juntos. Pedimos todo esto y agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por la atención, hermanos. El Señor les bendiga mucho.